¿Listo? Les voy a proyectar la diapositiva del día de hoy. En esta diapositiva les agradezco que silencien los micrófonos, por favor. Entonces, en esta diapositiva vamos a darle bienvenida o apertura al tercer periodo. ¿Cómo le damos bienvenida o apertura al tercer periodo? De la siguiente manera. Ustedes saben que en casa deben de colocar pues en una hojita lo correspondiente al tercer periodo. Y después de esa hojita vamos a escribir estos contenidos que tenemos aquí. Como vemos aquí, estos contenidos son los que vamos a trabajar en el tercer periodo. Listo. ¿Estos contenidos de qué tratan? Primeramente, pues vamos a seguir con las operaciones de los fraccionarios. El primer tema que vamos a tocar en este periodo es la adición y sustracción de fraccionarios con los problemas aditivos con las fracciones usando regletas. La adición y sustracción, es decir, la suma y la resta de los números fraccionarios. Ya ustedes se imaginarán que esta adición y sustracción no se realiza igual a como se realiza una de números enteros. Los números enteros como el 1, el 2, el 3, el 4, entonces no se realiza igual. Hay que estar pendientes por esa parte. ¿Listo? El segundo tema que vamos a trabajar es la multiplicación de fracciones. A este tema tiene varios subtemas, que es la fracción de una cantidad, los problemas multiplicativos usando la representación gráfica. Cuando hablamos de representaciones gráficas, sabemos que son los diagramas de barras, los diagramas circulares, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de lo que trabajábamos en estadística? Listo, entonces vamos a representar el número fraccionario. Ustedes saben que el número fraccionario es el número que tiene numerador, que es el de la parte de arriba, y denominador, que es el de la parte de abajo. Dime, Sara. Ni que Lauren escribió por el chat. Ok, dame un momento. Gracias. Vamos a ver, Lauren. Bueno, Lauren, no sé, voy a responderle aquí a Lauren un momento. Bueno, listo. Entonces, estaba diciéndoles que las multiplicaciones las íbamos a representar en las gráficas. Listo. Entonces, estaba haciendo referencia a que la fracción iba en dos partes. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo que compone la fracción es el denominador. Listo. Como tercer tema de este periodo tenemos la división de fracciones y el orden de las operaciones con fraccionarios. Ya se dieron cuenta o se han dado cuenta que todo este periodo vamos a trabajar en operaciones con fraccionarios. Ya los últimos dos temas cambian un poco porque vamos a trabajar equivalencias, un número cuando equivale a otro, cuando son iguales, y los patrones aditivos y multiplicativos, pero de las fracciones. Listo. ¿Ya todos escribimos esto? Bueno, voy a darles 5 minuticos para que escriban el contenido. Me levantan la manito cuando terminen, por favor, para yo poder saber qué puedo pasar.
Dime, Fanny. Ya terminé. Ok, vamos a darle unos minuticos a tus compañeros, ¿está bien? Listo, Samuel Bustillo y Samuel Flores. Listo, Santiago. Todavía no hay lesson class para los que me están preguntando. Listo, María Ángel. Vamos a darle un minutico más para poder continuar. Listo, Juan José, ¿terminaste? Voy a activarte el micrófono por acá. Ya María Martínez terminó. Dime, Juan José. Yo terminé ya. Listo, bueno, entonces voy a continuar. En estos 4 minuticos que faltan de esta sesión, bueno, en estos 4 minuticos es para terminar como de observar estos contenidos que vemos aquí. Luego de los contenidos tenemos la apertura o el lesson class número 1 del tercer periodo. El topic es adición y sustracción de fracciones. ¿Listo? Vamos a ir escribiéndolo, por favor. Les recuerdo que cuando estoy compartiendo pantalla no los puedo ver. Así que, por favor, dime, Fanny.
Miss, hay que dejar en la hoja que hayamos escrito los contenidos, hay que dejar el otro lado de la hoja libre y escribir la otra que viene. Sí, mi amor. Ah, bueno. Entonces ustedes saben que hay que escribir el date, el topic, es este que vemos aquí en pantalla, que es adición y sustracción de fracciones, el lesson class, que es el lesson class número 1 del tercer periodo. ¿Listo? ¿Todos vamos por ahí? Ustedes saben que además del lesson class hay que escribir los recursos, que son lo que estamos utilizando nosotros ahora para dar la clase. Ustedes saben que en los recursos va el computador, el internet, el cuaderno, los lápices, el borrador, el libro, las clases de Zoom. Entonces vamos a escribir toda esa listica, por favor. Listo. Salimos e ingresamos con el mismo link y ya ahora sí vamos a iniciar con la clase como tal. ¿Listo? Lo que vamos a ver en la próxima sesión no hay que escribirlo porque ya yo les dejé unos ejemplos para que los escriban en plataforma. Listo, porque es que voy a trabajar muchos conceptos y ustedes no van a escribir todo eso. Listo. Entonces salimos e ingresamos nuevamente con el mismo link, ya queda 1 minuto y medio. Bueno, ya luego de haber escrito los contenidos del tercer periodo, vamos a darle inicio a la primera temática. Sabemos que antes de escribir el topic en el cuaderno debemos de escribir el date, que es la fecha, el topic, que es la temática que vamos a trabajar, que es la que vemos en pantalla, el lesson class y los recursos. Listo. Ya luego pues de escribir todo eso, tenemos que el topic del día de hoy es la adición y sustracción de fracciones, que es lo que vemos aquí en pantalla. Entonces, a continuación, vemos la información preliminar con la que se realizó esta clase o con la que se realizó esta sesión. Entonces, en esa información preliminar vamos a encontrar los estándares, los DBA, los recursos, el grado, el área de trabajo que se está realizando. Listo. Seguido a esto, damos inicio a la temática. Tenemos la adición y sustracción de fraccionarios. Entonces tenemos que la adición de fracciones, para realizar la adición de fracciones tenemos dos casos, cuando las fracciones son homogéneas y cuando las fracciones son heterogéneas. Pero ¿cómo nosotros sabemos cuando una fracción es homogénea o cuando una fracción es heterogénea? Entonces, las fracciones homogéneas significan que ambas tienen el mismo denominador, es decir, la unidad está dividida en la misma cantidad de partes y por ello sus denominadores son iguales. Como vemos aquí en este ejemplo, los denominadores de estas dos fracciones son 5 y los dos denominadores son iguales. Ahora, las fracciones heterogéneas, son todo lo contrario a las fracciones homogéneas. ¿Cómo nosotros reconocemos esas fracciones heterogéneas? Porque las dos fracciones tienen distinto denominador. ¿Listo? Entonces, las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador y las fracciones heterogéneas tienen distinto denominador. Ahora, vamos a pasar a unos ejercicios aplicativos de esas fracciones. Entonces nos dice, resuelve la adición de los siguientes fraccionarios. Primeramente debemos identificar
si la operación a realizar es con fracciones homogéneas o con fracciones heterogéneas, teniendo en cuenta las definiciones anteriores. Aquí pues ya tienen una ventaja porque ya yo les digo aquí que vamos a iniciar con fracciones homogéneas. Entonces, vamos a realizar la suma de esta fracción. Sería 5 octavos más 1 octavo. Vemos que la fracción es homogénea porque tiene el mismo denominador. Entonces, ¿cómo realizamos esta parte? El paso a seguir es que se deja el mismo denominador y se suman los dos denominadores que están en la parte de arriba. Entonces debemos de sumar 5 más 1. Sabemos que 5 más 1 es 6. Y como el denominador quedaría igual y el denominador es el número 8, quedaría 6 octavos esa fracción. Ahora luego de nosotros realizar cualquier operación con fraccionarios o con cualquier número que se pueda simplificar, se debe de simplificar. Entonces, vemos que estos dos números tienen un divisor común, que es el número 2. Entonces, debemos de simplificar 6 octavos por el número 2. Entonces, ¿cuánto nos da, la división de 6 entre 2? Nos daría 3. Y 8 entre 2 nos daría 4. Entonces, el resultado de la suma de 5 octavos más 1 octavo es 3 octavos. Ahora vamos a hacer un segundo punto en el cual vamos a seguir aplicando esta resolución de fracciones homogéneas. Entonces, vamos a sumar 6 cuartos más 16 cuartos. Entonces tenemos, como las dos fracciones son homogéneas y tienen el mismo denominador, el denominador lo dejaríamos igual. Listo. Y lo que haríamos siguiente es sumar los dos numeradores. ¿Cuáles son los numeradores a trabajar ahí? El 16 y el número 6. Entonces, para nosotros realizar esta suma de fracciones, el denominador queda igual, que sería el 4, y únicamente sumamos los dos numeradores. 16 más 6 nos da 22. Entonces la fracción resultante sería 22 cuartos. ¿De dónde salió ese 22 cuartos? De la suma de 16 y 6. Listo. Ahora, 22 cuartos vemos que tienen divisores comunes para poderlos simplificar. Entonces, lo simplificamos por el número 2 y vemos 22 entre 2 nos da 11 y 4 entre 2 nos da 2. Ahora bien, este es el método y esta es la forma con la que nosotros realizamos la resolución de fracciones homogéneas. Pero ahora veremos las fracciones heterogéneas. ¿Cómo nosotros realizamos esta parte de operaciones con fracciones heterogéneas? Sabemos que las fracciones heterogéneas son todas aquellas en las que sus denominadores son diferentes. Entonces, nos dice, para la resolución de este tipo de operaciones tenemos dos métodos para hacerlo. Por el momento vamos a ver el primer método. En el primer método nos dice que debemos de hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores de cada fracción, en este caso 6 y 3. Entonces, realizamos el proceso de descomposición por factores primos y obtenemos que el mínimo común múltiplo de 6 y 3 es el número 6. Listo. Entonces, en el paso número 2 nos dice, ya teniendo el mínimo común múltiplo de los dos denominadores, sabemos cuál es su factor común. Ahora,
lo que hacemos será transformar las fracciones iniciales para que quede con el mismo denominador. Entonces, vemos la primera fracción que ya tiene denominador 6, entonces no se le debe de hacer nada, pero debemos de transformar la segunda fracción, que es 2/3. ¿Cómo la debemos de transformar? Debemos de multiplicar por un número cualesquiera, que el número 3, que es el denominador, se convierta a 6. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 nos da 6? Sería el número 2. 3 por 2 nos da 6. Y como yo multiplico 2 en el denominador de esta fracción, también debo de multiplicar 2 en el numerador de la misma fracción para mantener la igualdad o la equitatividad. Listo, entonces, ya luego de hacer esta transformación, nos quedan dos fracciones homogéneas como las que vemos aquí, 5/6 y 4/6. Para realizar la suma de estas dos fracciones, que hacemos, dejamos el mismo denominador, que sería el número 6, y únicamente sumamos los dos numeradores, 5 más 4. Esto nos daría 9/6. Como les dije anteriormente, si nosotros realizamos una operación con fraccionarios, con números racionales, con números irracionales, con números enteros, y se puede simplificar, el paso a seguir es realizar la simplificación. Entonces, debemos de hallar un divisor común en estos dos números para realizar la simplificación. En este caso escogemos el número 3. Entonces 9 entre 3 nos da 3 y 6 entre 3 nos da 2. Entonces el resultado de esta suma de fracciones es 3/2. Ahora pasamos a un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es un poco más complicado o de prestar atención, por lo que ya no tenemos dos fracciones, sino tenemos tres. Entonces, en el paso 1 nosotros sabemos que debemos de hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores de cada fracción. Entonces, tenemos que los denominadores son 9, 12 y 18. Vamos a realizar la descomposición a factores primos, como la vemos aquí en pantalla, y tenemos al finalizar esta descomposición de factores primos que el mínimo común múltiplo de estos tres números es el número 36. Ya sabiendo esto, pasamos al paso número 2. En el paso número 2 nos dice que ya teniendo en cuenta el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores, sabemos que su factor común es el número 36. Entonces debemos de transformar o de cambiar estos denominadores para que sea su denominador común, que es el número 36. Debemos de hallar un número por el cual yo multiplique 12 y me dé 36. Un número por el cual yo multiplique 9 y me dé 36. Y un número por el cual yo multiplique 18 y me dé 36. Entonces, aquí ya realizamos el proceso de multiplicación y vemos que yo, para cambiar o el número que puedo multiplicar con 12 para que me dé 36 es el número 3. Pero como yo lo multiplico en el denominador, también lo debo de multiplicar en el numerador. Después de eso, vemos que el número que yo tengo que multiplicar por 9 para que me dé 36 es el número 4. Nuevamente sucede lo mismo del anterior. Como yo lo multiplico en la parte de abajo, también lo tengo que multiplicar en el numerador. Y por último, vemos que el 18, para que sea 36, se debe de multiplicar por 2. Nuevamente, como yo lo multiplico en el denominador de esta fracción, lo tengo que multiplicar en el numerador. Ahora, ya luego de haber hecho el proceso de multiplicación, tenemos estas fracciones resultantes.
vemos que estas tres fracciones son homogéneas. Por lo tanto, la adición se realiza colocando el mismo 36 y sumando únicamente los numeradores. Entonces, vemos que la suma de estos numeradores nos da 63 y el denominador quedaría igual, que sería el 36. El resultado de esta suma sería 63 36avos. Ahora, nosotros podemos simplificar esta fracción para que sea mucho más pequeña. Entonces vamos a utilizar el divisor común, que es el número 3. 63 entre 3 nos da 21 y 36 entre 3 nos da 12.